Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Todo Tiene un Porqué, como siempre. En este caso con una pregunta que, bueno, ya ven en las pantallas, tiene que ver con la flotación, tiene que ver con los barcos. ¿Por qué flotan? ¿Qué es lo que hace que no se hundan con el peso que traen justamente esas embarcaciones? ¿Cómo andan, chicos? Bien, ¿Todo muy bien? Sí. Yo jugaba con uno en el agua cuando me bañaba y me preguntaba eso. Y me lo sigo preguntando, mirá vos, ¿no? Porque sigo jugando, no. Tenías que llegar a este programa para sí, pero viste que todo tiene un final. ¿Y un porqué? Un porqué sería ideal porque es el nombre del programa. Es el nombre del programa, Se llama así. Sí. Pensé que lo ibas a terminar bien, pero bueno. Cristian, ¿todo en orden? Un placer saludarte. Yo también jugaba con uno cuando me bañaba, después me dejé de bañar. Y ya está. No, pero dijiste cuando me bañaba, ¿ya no te bañas más? No, sí, Sí, pero no juego más con el barquito, imagínate, soy una persona mayor. Podía pasar. Pero eso no Muy es el mayor. misterio. Acá en las pantallas vemos, por ejemplo, estos cruceros que son como ciudades gigantes, con un montón de personas. ¿Cómo flota eso? Bueno, ¿Cuánto peso tiene encima? Bueno, vamos a hablar de eso. ¿Y quién nos va a ayudar? A ver. Va a venir el doctor Pablo Minini. Pablo es doctor en física por la Universidad de Buenos Aires, es investigador principal del CONICET y además es profesor e investigador en el Departamento de Física de la UBA. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, muchas ¿Bien? gracias. Sí, muy bien. Nos vas a tener que explicar entonces por qué flotan los barcos. Es una buena pregunta. Mira, la respuesta más sencilla que te puedo dar es que flotan porque son más livianos que el agua. ¿Sí? Entonces se mantienen a flote. Hemos hablado acá a lo largo de muchos programas de las densidades, ¿no? Lo hemos hablado con los gases, por ejemplo, el helio, el aire, y por qué se eleva. Y lo mismo pasa en el agua. Ahora, uno imagina que también, más allá de las densidades de los elementos, está el peso. Y evidentemente, recién hablábamos, ¿no? Un crucero, por ejemplo, que tiene tantos kilos de peso, ¿cómo se mantiene a flote? Está muy bien. Un crucero pesa muchísimo, el bloque de hierro macizo pesa muchísimo más que el agua. Si lo pones en el agua se va a hundir, pero los barcos tienen un montón de espacio lleno de aire. Claro. Y entonces lo que termina ocurriendo es que la suma de todo el peso repartido en el volumen es menor que el equivalente en agua. ¿Sí? O sea, la cantidad, el peso del agua desplazada por el barco es menor que el peso del barco en sí. O sea que si todo ese peso estuviera contenido en un barco más chico, ¿se hundiría? Si vos achicás y puede pasar. O sea, ahí lo que pasa es que tenés que tener en cuenta, vos pones el barco en el agua, eso desplaza cierta cantidad de agua y eso te da una fuerza que se llama la fuerza de empuje, ¿sí? Que es la famosa fuerza de la Eureka de Arquímedes. Que la fuerza de empuje no es nada más y nada menos que el resultado de la presión que ejerce toda el agua sobre las paredes del barco. ¿Sí? Probablemente se mostró un gráfico en el cual se ven las tapas de una lata. Si vos sumergís una lata en el agua, simplemente por el peso de la columna de agua, la presión en la base de la lata es mayor que arriba. En el barco pasa lo mismo, tenés todo el aire de la atmósfera que ejerce una presión, el agua abajo que también hace una presión, y lo que ocurre es que efectivamente la densidad del barco es menor que la densidad del agua. Si vos llenás el barco con agua, sabemos lo que pasa en las películas, los barcos se hunden. Exacto. Bueno, después vamos a ver un experimento bastante claro, pero quería volver al gráfico, ¿no? Porque vos decís, hay una presión que viene de la profundidad, digámoslo de alguna manera, hacia arriba. Y eso hace que un cuerpo flote. Digamos, cuando esa presión es mayor a la presión que se ejerce de arriba hacia abajo. En realidad, mira, la presión apunta en todos lados. Sí. O sea, cuando vos metes una también mano en el agua... de manera lateral. Claro, exactamente. Cuando vos metes la mano en el agua, sentís una presión. De hecho, ahora nosotros estamos sintiendo en todo el cuerpo una presión, que es la presión y en la tele mucho más. Y mucho más, exactamente. Y es la presión de toda la columna de aire en la atmósfera. O sea, todo el aire que tenemos arriba ejerce una presión sobre nuestro cuerpo. Esa presión apunta en todas direcciones. Lo que pasa es que sobre el barco... Lo mismo cuando vos te pones a nadar o si te dejás hundir, de todas formas vos sentís una fuerza neta que apunta hacia arriba, o sea, una fuerza total, y esa es la fuerza de empuje. ¿Sí? Y para que algo flote, la fuerza de empuje tiene que ser más grande que el peso de lo que está flotando. Si el peso y el empuje son iguales, vos o el buzo o el submarino se quedan a la mitad de el agua. Eso es lo que se llama ser neutralmente flotante.
¿sí? O sea, flotás, no estás en la superficie, te quedás en el nivel en el que estás. Básicamente porque tu densidad, en ese caso, es igual a la del agua. Si tu peso es mayor, te vas a pique hasta el fondo. ¿Sí? Entonces tenés la competencia siempre. En física lo que tenés son competencia entre fuerzas que decide el destino de lo que va a pasar. Y acá tenés la competencia de dos fuerzas, el empuje y el peso. Bien, sí. Ahora, que un barco no se ladee para un lado o para el otro, ¿tiene que ver con la forma que tiene? Eso está muy, muy bien. Sí, tiene que ver con la forma. Porque ahí entra otro concepto, que es el de centro de masa. ¿Sí? El concepto de centro de masa es básicamente el punto sobre el cual actúa la fuerza en un cuerpo. ¿Sí? Entonces, el concepto de centro de masa un poco lo tenemos. Si te tropezás, todos nos damos cuenta que nuestro centro de masa está bastante más alto que el piso porque nos vamos de boca. ¿Sí? Y los barcos también tienen un centro de masa y se diseñan para que el centro de masa no esté muy arriba. Porque si el centro de masa está muy, muy arriba, cualquier viento, una pequeña ola, va a hacer que el barco se vaya de costado. Sí, eso tiene que ver efectivamente con una cuestión de diseño. Hay muchísimas cuestiones de diseño en todo lo que sea navegación y en todo lo que tenga que ver con fluidos, y el lugar del centro de masa es algo muy importante. Pablo, y también depende, perdón, ¿sí? del agua o del líquido donde está el barco. Sí, justamente, a ver, la fuerza de empuje es igual al peso del agua de todo el volumen que desplaza lo que vos pongas en el agua. ¿Sí? Entonces, si vos pones un cuerpo en el agua, el volumen de ese cuerpo, básicamente el equivalente de esa cantidad en agua, ese peso es lo que vos sentís como empuje. Si el agua es más pesada o más liviana, sin pensar en hablar en otro líquido, pero si el agua es más pesada o más liviana, la fuerza de empuje va a variar. Y uno piensa, bueno, ¿por qué va a ser más liviana o más pesada el agua? Si estás en un lugar más frío o en un lugar más cálido, la densidad del agua varía, porque si el agua está más caliente, se dilata como cualquier otro cuerpo y entonces pesa menos. Si estás en un lugar más frío, es más pesada. Si tenés sal o no tenés sal, o sea, agua salada y agua dulce, también tienen diferente densidad. Y de hecho los barcos tienen marcas, y esas marcas incluyen un código que te dice cuánto lo podés cargar si el barco va a navegar por agua salada, por agua dulce, en verano o en invierno, porque más que en verano o en invierno, de acuerdo al lugar en el mundo donde vas a navegar, porque puede ser un riesgo si lo sobrecargas y te vas a un lugar donde el empuje varía. Perfecto, sí, ahí tenemos, atrás vemos la imagen con las distintas marcas que pueden tener los barcos y que tiene que ver con esto, así que es interesante. Pero me gustaría que lo veamos con experimentos. ¿Me acompañás? Sí. Que lo vamos a saludar a Chucho, como siempre. Venga, Chucho, ¿cómo anda? ¿Bien? Muy buenas. Por favor, yo voy acá, Pablo de este lado. Bienvenido. A ver. Bueno. Ya estaba explicando cosas que quiero verlas en acción. Esta es la parte de graficar. Exacto. Todo lo que él explicó, acá lo vamos a graficar. Estamos hablando entonces de la construcción de un barco. ¿Por qué si un crucero que mide 14 pisos de alto, es larguísimo, es ancho, pesa tanto? ¿Por qué no se hunde? Como dijo él, por la densidad. Todo ese material nosotros que tenemos en un velero, suponete que lo compactamos, lo hacemos bien chiquitito, la misma cantidad, y acá lo podemos graficar con esto. Tenemos la misma cantidad de material. Acá voy a mostrar, tenemos 2 hojas de papel aluminio. Uno, la vamos a compactar, la vamos a hacer bien chiquitita, la apretamos bien, le damos muchísima densidad con una pinza, que es lo que tengo en esta mano. ¿Bien? Se hunde totalmente. Mira, pongo acá. Este es el papel aluminio recontra compactado, ¿eh? Sí. Lo agarré con la pinza y le dimos, lo apretamos. Yo esta cantidad de material la voy a tirar acá en el agua, y esto ya lo estuvimos viendo, no sé si te acordás cuando hablamos de iceberg, que se va al fondo. Sí. Del tarro. Acá lo vemos, está en el fondo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros lo elaboramos distinto el material? Ese mismo material, que es este, yo lo usé. Mira, te voy a mostrar con qué lo hice. Con este frasco lo agarré y le di la forma. Fue usando de molde, fue una forma de dar un molde. Y lo que hice acá fue, en este molde, ¿de qué lo tenemos lleno? ¿Qué tiene esto adentro? Nada, no tiene nada. Aire. Perfecto. Lo que hice fue como agarrar ese aire, meterlo ahí adentro y dejarlo que se quede ahí.
generar mucha más superficie de contacto con el agua, ¿es así? Y hacerlo menos denso. Entonces, la misma cantidad de material, el mismo peso, yo lo pongo en el agua y se quedó. No solo flota. ¿Sabes qué puede hacer? Puede soportar peso. Podés cargar cosas. Tengo un bolón que es bastante pesado. Se lo ponemos adentro y encima no solo que flota, sino que le podemos seguir metiendo peso. Perfecto. ¿Está bien, Pablo? Está perfecto. O sea, el peso de la hoja de aluminio es exactamente la misma. Lo que pasa es que ahora el volumen ocupado por esta barcaza es... adentro tiene aire y tiene papel aluminio y la densidad es menor. Ahora, la gente podría preguntarse, bueno, si un barco lo carga un montón, claro, llegará un momento en el cual todo ese aire se escape. Y de nuevo, acá lo que nos salva es la presión, porque la presión atmosférica, todo el peso de la atmósfera, también tiene el aire acá adentro. O sea, no es que el aire se va a ir y va a decir, vámonos y dejemos que esto se hunda. Perfecto. Sí. Sí. De todas maneras, recién lo aclarabas con esas marcas que tienen los barcos. Claro. Hay un límite de peso que vos le podés cargar. Sí. Porque si no, sí, inexorablemente se va a ir al fondo. Bueno, que lo que va a pasar es que si le seguís agregando peso, y esto hay que hacer fuerza para que se vaya para abajo, en algún momento, el momento en el cual esto se va a empezar a hundir es cuando la línea de flotación alcance a la línea del borde de la barca de aluminio. Y ahí el agua empieza a entrar y se queda abajo. ¿Sí? En un barco para navegación, además tenés que tener en cuenta que tenés olas, tenés viento, con lo cual no lo podés cargar hasta que la línea del barco quede al nivel del mar, porque es un peligro. Tenés que dejar un margen de seguridad. Es más, en un rato vamos a hablar también de los submarinos y ese principio como en un momento para bajar se llenan de agua ciertas cámaras que tiene internas para que pueda efectivamente sumergirse. Lo vamos a hacer en un rato, pero habló hace un ratito Pablo de un principio que es el principio de Arquímedes. Vamos a ver quién fue Arquímedes y qué fue lo que nos planteó. Ahí está. Arquímedes fue un físico, ingeniero, inventor y matemático griego. Nació en el año 287 a.C. en Siracusa. Sus aportes significaron importantes avances en las áreas de cálculo, física, geometría, matemática y astronomía. Fue él quien formuló la ley de hidrostática, también llamada principio de Arquímedes. Esta ley establece que todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje ascendente igual al peso del fluido desalojado por el objeto. Se cuenta que este descubrimiento lo hizo mientras se bañaba, al ver cómo el agua se desplazaba y se desbordaba. También a él le debemos inventos como la rueda dentada, la polea para subir peso sin esfuerzo y el tornillo que lleva su nombre. Fue a Arquímedes a quien se le ocurrió usar un sistema de espejos que incendiaba las embarcaciones enemigas al enfocarlas con los rayos del sol. También el perfeccionamiento de la catapulta y la definición del principio de la palanca. En relación a esto, es famosa su frase «Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo». Solo algunos de sus escritos sobrevivieron la Edad Media y significaron una importante fuente de ideas durante el Renacimiento. Por todos sus aportes, es considerado uno de los científicos más importantes de la antigüedad clásica. Bueno, un verdadero genio, evidentemente. Y en programas anteriores, no sé si ustedes recuerdan, que hablamos de Arquímedes y recordábamos, quiero ver si esto es así, Pablo, que lo había contratado un rey para ver si la corona era efectivamente de oro puro o no, o si era falsa. Y él tenía que, evidentemente, darle una solución a ese problema que le planteaban. Sí, el contrato estipulaba que no se podía destruir la corona, porque una solución bastante sencilla, pero cavernícola, es cortar la corona para ver, por ejemplo, si está hueca, claro, o rellena de otro material. Y Arquímedes tenía que pensar la forma de saber cuál era la densidad, porque básicamente con eso podía responder la pregunta sin destruirla. Entonces se le ocurrió sumergirla en agua. Y ahí gritó el famoso Eureka. Eureka. Sí. Y ahí apareció, bueno, esto que contábamos un poco y que nos ayuda a explicar un montón de cuestiones, como por ejemplo el fenómeno de flotación. Bueno, recién hablábamos de submarinos y me gustaría adentrarnos un poco más en esta situación y esta cuestión y que nos expliques, pero antes, aprovechando que Caro estuvo en Mar del Plata,
¿Con quién estuviste? Sí, vos sabés que estuve en Mar del Plata hace poco, fui al Museo de la Fuerza Submarina, hablamos con Javier Oleiro, que es capitán de corbeta. Tenemos una historia bastante interesante de submarinos porque vamos por la 5ª generación. Nos adentramos con él en el tema y después les cuento un poco más de las cosas que pueden ver en ese museo. Javier, ¿qué es un submarino? Bueno, Carolina, un submarino es un buque, ¿no? Básicamente, que tiene la capacidad de navegar tanto por sobre la superficie del mar como por debajo de ella. ¿Cómo es esta función o esta posibilidad que tiene el submarino que por momentos está sumergido y por momentos puede flotar? El submarino controla a voluntad lo que se llama la reserva de flotabilidad. Gracias a unos tanques que se conocen como tanques de lastre, lo que hace es perder esa reserva de flotabilidad, incorpora agua en su peso y eso hace que su peso sea mayor que el empuje y lo lleva a la profundidad que se desee. ¿Cuánta profundidad puede alcanzar un submarino? Los submarinos de guerra en general pueden alcanzar hasta una profundidad de 300 metros en promedio, dependiendo del buque o del fabricante. ¿Cuántas personas viven en el submarino? ¿Cuántos tripulantes tiene? En la actualidad, los submarinos de la Armada Argentina, en promedio, lo tripulan o son tripulados por 38 hombres. Perfecto. Bueno, ¿me mostrás el museo algunas cositas interesantes que tengas guardadas? Dale, vamos. Dale. Por ley, la Armada Argentina nombra a sus submarinos con provincias que empiecen con la letra S. Por eso también los nombres se repiten. Santa Fe, Salta, Santiago del Estero, Santa Cruz, San Juan. Antiguamente, en las primeras generaciones de submarinos, lo que se utilizaba para dosar el barco cuando estaba por debajo de la superficie del mar, para controlar los pesos y mantenerlo a la profundidad deseada. Javier, llegamos al patio del museo y me llama la atención esto que tenemos acá. ¿Qué es? Mira, Carolina, acá tenemos 2 periscopios. Particularmente son 2 periscopios de los submarinos tarantinos. Estos tenían 8 metros de largo aproximadamente y sobresalía del agua, de la superficie del mar 1 metro. O sea, más o menos hasta acá estaría la superficie del mar una vez que el periscopio estaba desplegado. Perfecto. Y esta es la bochita que era el visor. Correcto. Esto se conoce como la calota del periscopio y es por donde el operador que está mirando adentro puede ver afuera y buscar barcos o otros objetos. Javier, muchas gracias. En Todo Tiene un Porqué aprendimos acerca de la navegación de los submarinos. Ahora vamos a hablar un poquito más del concepto y del submarino en sí, pero Pablo, nuestro productor, estaba indignado con esta ley que dice que los submarinos se tienen que llamar, tienen que empezar con la letra S y una provincia. Sí, porque ¿Por se qué? repite. ¿Pero por qué? Y bueno, no sé quién puso la ley, pero se repite, por eso en estas 5 generaciones se llaman Salta, Santiago del Estero y se van, termina claro. la provincia con S. Exactamente. Qué locura. Bueno, recién veíamos, y lo hablábamos antes, cómo para sumergirse el submarino tiene que llenar determinadas cámaras que tiene con agua para tener mayor peso e ir hacia abajo. Después, para subir, elimina esa agua. Sí, efectivamente. La tiene que expulsar. Tiene que expulsarla. Sí, básicamente es controlar, es un juego de controlar empuje y el balance del peso con el empuje. Si el peso es mayor que el empuje, va a bajar. Si el empuje y el peso están equilibrados, se queda a un nivel fijo. En la realidad, en los submarinos hoy que se construyen militarmente, la realidad es que se trata de que el peso sea un poquito mayor que el empuje y el submarino se mantiene a nivel por otra fuerza que es la misma que mantiene los aviones volando. ¿Sí? Entonces, como el submarino se mueve hacia adelante, esa fuerza que tiene que ver con, básicamente con aerodinámica en el caso de los aviones, es la que balancea las otras 2 fuerzas. Así que hay un pequeño desbalance, pero si el submarino está quieto, el peso tiene que ser igual al empuje, o sube o baja. Y el submarino básicamente, como decía Germán, toma agua y dependiendo de la cantidad de agua que absorbe es qué tan profundo va a ir, ¿no? Bueno, ¿cuán profundo va a ir? A ver, una vez que vos equiparás
empuje y peso, te quedás quieto, ¿sí? O sea, sos neutro en cuanto al empuje y no te vas a mover de ese nivel. Así que si vos querés bajar sin motores, tenés que conseguir que el peso le gane al empuje. Un detalle no menor también es que la realidad es que la densidad del agua también varía con la profundidad por el peso de todo el agua que está arriba, ¿sí? Entonces vos también vas a tener que ir variando tu densidad total para el submarino de acuerdo al lugar donde quieras estar. Y así como le decís a un marinero, ¿usted salga de la embarcación? No. Es una mala idea. Es una mala idea, pero se puede, o sea, todo eso me imagino que hoy debe estar mecanizado de otras maneras, mucho más modernas que con computadoras, como para echar a alguien del submarino. Eyectar y sale nadando el Sí, me parece que lo más seguro es eyectar. Bueno, tenés una cámara como si fuesen las naves espaciales, o sea, como que una cámara que se llena de agua y ahí la persona puede salir, como el buzo, por ejemplo, y después puede entrar y esa misma cámara sale el agua, entra el aire y la persona puede pasar e ingresar al lugar. Increíble. Sí. Tecnología. Sí, no, él está hablando de otra cosa igual, pero no importa. Ah, ok. Está hablando de los pesos para poder ir hacia abajo o ir hacia arriba. De esto de generar, de chupar agua para ser más pesado o largar agua para ser más liviano. Me parece que tenía que ver con eso. Sí, los submarinos tienen tanques. Y esos tanques, que se llaman tanques de balasto, si no me acuerdo mal, básicamente son los que se usan para, de acuerdo a cómo los llenás o cómo los vaciás, conseguir poner al submarino donde vos quieras. Ahí atrás tengo un gráfico que dice peso aparente, peso real. ¿Qué sería para que me lo expliques? Bueno, eso tiene que ver justamente, ahí se ve el empuje, empujando al cuerpo hacia arriba y la flecha roja, el peso hacia abajo. El peso aparente, que es la diferencia de los dos, es justamente lo que decide tu destino. Si el empuje le gana, te vas para arriba. Cuando el peso aparente es cero, o sea, cuando la suma de las dos flechas se anula, es cuando te quedás a nivel. Esto es algo que es importante también cuando hacíamos el experimento antes. Si vos intentás sacar un cuerpo del agua, el peso aparente que vos sentís es menor que el peso real del cuerpo. Si vos tirás una piedra y intentás medir el peso mientras está sumergida, aunque se hunda, el peso es menor porque la fuerza de empuje siempre actúa. Si la fuerza de empuje no depende de qué tan pesado sea un cuerpo, no depende de la densidad del cuerpo, solo depende del volumen del cuerpo. Entonces, cualquier cuerpo que vos tires, ya sea hierro, una bolsa de plumas, va a sentir la misma fuerza de empuje y te va a cambiar el peso aparente que ese cuerpo tenga. Sí, lo voy a poder levantar adentro del agua. Exactamente. De afuera no. Exacto. Bien. Vamos a ir a hacer un experimento, uno más, con Chucho. Por favor, venga conmigo. Vamos a ver de qué se trata. En este caso, yo voy del costadito. A ver. Bueno, en este caso... Tiene que ver con esto que estábamos hablando, Chucho, obviamente, seguramente. Todo tiene que ver con todo. Y vamos a hablar de los submarinos y cuál es ese principio que utilizan para sumergirse y para salir y todas esas cuestiones. Esto fue un principio, lo usó Descartes, hizo este experimento, mezclando a Pascal y mezclando a Arquímedes en todo lo que decían, hizo esto que se llama el uso de Descartes. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros lo planteamos con una tapita de una fibra, no sé si lo vemos acá. Perfecto. ¿Y qué hicimos? Fue ponerle peso. Con plastilina agarré y le puse peso. ¿Por qué necesitamos esta tapita? Para que adentro tenga aire, es nuestra cámara de aire. Bien. ¿Ves? Ahí la tenemos. Ahora yo con este vaso lo que voy a hacer es probar que flote. Esto si lo quieren probar en casa, está buenísimo, es divertido para que jueguen los chicos y que entiendan un poco de qué se trata. Lo tengo que poner en agua y tiene que flotar. Si le pongo mucho peso, ¿qué va a pasar? Para abajo. Y si no, si le pongo, se va a acostar y se va a llenar de agua adentro. Nosotros, al ponerlo así derechito adentro del agua, vamos a hacer que ahí adentro el aire se quede. ¿Bien? Este proceso, todo esto, lo vamos a hacer con esta botella. Vamos a abrir nuestra botella. Está a tope la botella. Está a full. Sí. Ponemos a nuestro submarino acá adentro. ¿Y qué vamos a hacer acá? Le vamos a ejercer presión. Al igual que hace el submarino. Ahí tenemos nuestra cámara con aire, como tiene el submarino, que es lo que lo mantiene a flote. Y el submarino le mete agua adentro. Nosotros, como no tenemos motores para meterle agua dentro ahí de la tapita, vamos a apretar la botella. Apretando la botella lo que hacemos va a entrar el agua. Exactamente, esa presión que yo estoy ejerciendo afuera, ese agua se le va a meter por adentro a la tapita y lo que va a hacer es comprimir el aire que tiene adentro. Ahí estamos. Bien, al comprimirlo
no le estamos sumando pesos, simplemente estamos achicando el volumen del aire. Vamos a apretar. Va a llegar el momento que nuestro submarino ahora está flotando. Y si yo aprieto la botella, nuestro Se va para abajo. se va para abajo porque le estoy inyectando agua adentro de esa cámara de aire. Y si lo quiero estabilizar, tengo que mantener, hay un punto. Ojo que me tiras el agua, papá, por favor. Y Lo ahí cerramos mejor. Ahí está. Con los chicos lo cerramos mejor y voy a tratar de hacerlo. Ahí es la presión y ahí lo mantenemos. Ahí está a nivel, digamos. Está a nivel. Está equiparando la Ahí fuerza. estoy compensando. Exactamente. Bueno, este es Si nuestra... soltás, se va para arriba. Y si yo suelto, se fue. Recupera Sí. otra vez. Todo ese aire que estaba comprimido empieza a ocupar el espacio que tenía antes. Perfecto, impecable, 10 puntos. Me encantó los dos experimentos que hicimos. Muchísimas gracias. Bueno, Muy bueno. tenemos mucho más en el próximo bloque, pero tenemos que hacer una pausa. Y le vamos a hacer con la pregunta. Una pregunta para jugar con ustedes. ¿De qué se trata? Lo vemos. La pregunta en este caso es: ¿quién protagonizó la película Capitán de Mar y Guerra? ¿Russell Crowe, Mel Gibson o Kevin Costner?